Sé que es muy difícil entenderme, solo soy una mujer. Hola Hanan, estoy muy contenta de tenerte aquí otra vez. Ya había hablado contigo en otras ocasiones y en este programa número 2 de Nosotras y Vosotros estamos muy orgullosas de tenerte aquí porque tienes muchísimas cosas que contarnos y creo que son cosas que no es que sean interesantes, es que son muy interesantes. Y bueno, y Alicia, igual, bienvenida. Alicia, que es para mí una gran compañera, una mujer con un corazón de oro, una inteligencia, una sensatez que hace que casi todas las cosas que hacemos las hacemos juntas, ¿verdad? Pues sí, nos reímos. por suerte. Bueno, pues estas somos nosotras y vosotros, los que estáis ahí, estas personas, estos hombres, estas mujeres que estáis aquí escuchando hoy este programa, pues muy bienvenidos. Esto es una charla. Ojalá pudieseis estar todos aquí hablando, pero bueno, por lo menos esperamos que las cosas que vamos a contar hoy sean interesantes para vosotros. Este programa se titula Sin velos y el título viene a cuento por la lucha de Hanan, ¿no? Hanan, tú tienes una lucha con el tema velos y otros muchos temas que, bueno, pues estaría muy bien que nos explicases un poquito cómo ha sido tus experiencias de la vida. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación, por estar con vosotras, por estar con vosotros y prestarme la posibilidad de compartir reflexiones e ideas, ¿no? El título Velos, para mí, va más allá de la tela. La tela es una cárcel, el velo, el hijab es una cárcel, es un mecanismo de dominio, de sumisión de la mujer, de marcar una pertenencia, que pertenece a una ideología política, no tiene una razón de existir religiosa. Y en este caso yo hago un símil, y que así la gente lo entiende fácilmente. El velo es igual que el lacito amarillo que hemos sufrido y sufrimos hoy en día en Cataluña. Es el mismo significado. Es un símbolo de activismo político, de dominio, de adoctrinamiento y a más se utiliza especialmente en Europa como un elemento de islamización, de marcar terreno, de avance de una ideología que atenta contra el principio de igualdad, contra la libertad, contra el modelo de democracia y cualquier derecho humano que se empieza a violar desde edades muy pequeñas. En Cataluña tenemos niñas que con apenas 6, 7 años empiezan a llevar velo y velo negro. Es preocupante, es muy preocupante porque se les coarta la libertad de crecer y en realidad no están en Europa pero viven secuestradas en una ideología, pues igual que nos horroriza la de Afganistán, está en nuestras calles. Sí, porque claro, este velo va más allá de ser un símbolo religioso, ¿no? Es toda una sobrecarga que atenta sobre todo contra la libertad de las mujeres. ¿Hasta qué punto puede ser esto tomado como simple elemento religioso o puede ser considerado como elemento religioso? ¿Realmente hay algo claro en el Corán que indique que hay que llevar velo, hay que cubrirse el pelo? En ninguna de las horas del Corán explica que hay que llevar una tela, un velo que esconda la feminidad de la mujer, para nada. Lo que habla de un velo moral, algo que todos tenemos, una cuestión de dignidad, del saber estar, del tener un estatus propio ante la sociedad, ¿no? Eso sí que lo refleja, porque el Corán en esencia habla de muchos principios y valores que son comunes y fines a lo que podríamos encontrar en la Biblia o podríamos encontrar en la Torá. Ahora bien, el islamismo, que no es lo mismo que el islam, lo ha utilizado y lo ha interpretado en aras de manipular y someter a la mujer para construir un modelo social donde la mujer no tiene presencia. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el islam y el islamismo? El islam es la confesión de una religión monoteísta que la procesan los musulmanes. El islamismo es una corriente política
que la siguen los islamistas, que forman parte de diferentes grupos políticos y que tienen un brazo armado, en este caso el yihadismo, que por desgracia hemos ido descubriendo pues, grupos muy famosos como Al-Qaeda, ISIS y otras ramificaciones y otros nombres, y que ha ido sobreviviendo a lo largo de su historia desde que surge en 1928 pues, de Hassan al-Banna en Egipto, sí, a rehacerse y después de vivir momentos de clandestinidad, de persecución, en 1970, al crear la alianza con la Yihad Islámica, un grupo universitario en las universidades de Egipto. Los mujahidines, ¿no? Los mujahidines es otro... Viene es otra realidad, otra ramificación, pero la esencia, lo que nos ha expuesto el mapa en este entramado complicado, su origen viene de aquí. Esa persecución que tienen en Egipto, y quiero recordar a los oyentes que actualmente Egipto considera hermanos musulmanes como un grupo terrorista, desde el 2013, a pesar que en su día llegaron al poder. A través de los flujos migratorios se fueron expandiendo, primero con un objetivo de esconderse de las persecuciones que sufrían en sus países. Una vez que llegan a Europa ven las debilidades y fisuras sociales que éstas tienen y ven dos elementos importantes, que a través del flujo migratorio pueden conseguir más adeptos, pueden captar más financiación y a más internacionalizar la causa, ganar terreno y presencia política, social en Europa y condicionar las relaciones políticas. No es por casualidad que tanto en Bélgica, Francia, hayan surgido partidos políticos basados en las leyes islámicas de la Sharia, que es de donde vienen del islamismo, ¿no? Sí, sí, de estos grupos, bueno, como empezaron en Egipto los hermanos musulmanes. Correcto. Porque es que muchas personas escuchan todo esto, pero no lo centran, no lo saben, no lo entienden muy bien, ¿eh? Entonces, un poquito por eso me gusta hablar contigo, porque lo explicas todo súper bien. Yo lo del velo, es curioso lo que cuentas, porque el movimiento que encabeza Irene Montero nos vende el velo como un símbolo de libertad, como que ellas deciden llevar ese velo y que debemos respetar bajo pues, el yugo de la libertad, el multiculturalismo, incluso la religión, el manto de la religión, pues nos venden que ese velo, ese hijab, incluso ese burka, es algo que deciden ellas mismas el poderlo llevarlo. En ese sentido, como he dicho antes, el islamismo ha sabido aprovechar las fisuras sociales y a través pues, más agudizadas aún con lo que es el programa de la Agenda 2030, ¿no? La multiculturalidad, la diversidad ha ido generando fisuras y colectivos. Entonces, ante la falta de proyecto, ante la falta de capacidad de gestionar y crear un marco común de convivencia, ha sido más fácil dar una respuesta simplista y caer en la trampa del islamismo. Los islamistas son muy inteligentes, han sobrevivido a lo largo de la historia y pese a años de persecución, han sabido rehacerse, transformarse y adaptarse al mundo que vivimos actualmente del siglo XXI desde el siglo VII. Entonces, ¿qué ha pasado? Las izquierdas han comprado este discurso simplista creando estas alianzas. Lo mismo que ha pasado en Cataluña. Los movimientos independentistas, en lugar de entender que hay un problema de segregación, de división y de pérdida de espacio social, de barrios, les han reconocido una autoridad, una legitimidad social que les ha permitido normalizar cuestiones que no son normales. Los islamistas han sabido mover fondos tanto públicos del gobierno español como del exterior para crear campañas como el hijab es mi libertad, las influencers que llevan hijab, de hecho hay campañas publicitarias de grandes marcas que en sus escaparates ya en los maniquíes
Sí. Ponían pañuelos en la cabeza No, de y los ponen, y maniquíes ponen. y lo ponen. Claro. Lo he visto De yo hecho, también. incluso las propias instituciones, lo vemos en el Parlamento de Cataluña, ya hay una diputada de Esquerra Republicana tapada también con un hijab, normalizando. Claro, normalizan un concepto de hijab que no existe. Yo, evidentemente, como persona que respeta las libertades, una persona que ha crecido en plena democracia y cree en la democracia, yo no soy quien para prohibir. Se trata de que no me vendan o no me quieran dar una interpretación que no corresponde a la realidad de lo que es el hijab, y que uno, cuando lleve un hijab, lo lleve con conocimiento de causa y con responsabilidad, y en esas mismas yo tengo el mismo derecho y la libertad de defenderme de esa amenaza en mi sociedad. Igual que uno decide llevar un lazo amarillo por unas convicciones políticas, pues tiene que entender que si lleva un hijab la está llevando por unas convicciones políticas. Por lo tanto, es necesario empezar a exigir que, como mínimo en nuestro país, el hijab esté prohibido hasta la edad de los 18 años. Hasta la edad de 18 años. Que uno sea consciente y tome la libertad de escoger de llevar el hijab o no. Y que sepamos que cuando estamos enfrentándonos y señalando esta amenaza, no es una cuestión de racismo, es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de libertad y es una cuestión de permanecer, reforzar este marco común de convivencia basado en la democracia y en los principios de igualdad que hemos evolucionado como sociedad. En los principios en los que se basa nuestro feminismo equitativo. Las mujeres somos iguales que los hombres, nada más faltaría. Bueno, hace mucha gracia todo esto de la religión que la ministra Irene Montero, pues, y bueno, no ella concretamente, sino un poquito estos movimientos aledaños, feministas, así radicales, que están constantemente metiéndose con la religión y hacen de todo y más, o sea, con las cruces, en fin. Sin embargo, cuando se trata del tema islámico, a mí estupendo, muy bien, sí, perfecta la religión, siempre y cuando no sea la católica, que sería la de aquí. Lo que es un poquito contradictorio, ¿no? Porque como siempre juzgan a la religión como símbolo del patriarcalismo y no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, es un todo contradictorio, ¿no? Totalmente. Siempre. De hecho, ahora estamos en un periodo que es el periodo del Ramadán y, curiosamente, no son capaces de felicitar las Navidades, no son capaces de reconocer las festividades cristianas y respetar el sentimiento religioso de nuestro país. Y, de hecho, los islamistas han conseguido inclusive condicionar el Consejo Europeo haciendo un comunicado de que por respeto a la sensibilidad religiosa de quienes no procesan el cristianismo no se felicite la Navidad, sino que se feliciten las fiestas. Ahora bien, resulta que en estos momentos no hay político que no esté felicitando el Ramadán. Es más, en Torremolinos han iluminado las calles con Feliz Ramadán, con la presencia de la alcaldesa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Otra cosa te voy a decir, es que la Semana Santa ya no se llama Semana Santa, se llaman vacaciones de primavera. Para nosotros son las vacaciones de primavera que, mira, casualmente coinciden con las vacaciones de primavera de los musulmanes, que me parece estupendo, o sea, con el Ramadán, que sí, esto sí, pero la Semana Santa no. En fin, son muchas contradicciones. ¿Y tú por qué crees que han puesto el foco justo en la mujer, el Islam político? El Islam político, pues, por dos cuestiones. Si eliminas una parte de la población, das el poder a la otra. Y porque creas un código moral de control tan aférrimo, porque el islamismo se considera antagónico a la democracia, considera a la democracia occidental el enemigo a batir. Considera que la democracia hay que erradicarla del mundo y el islamismo tiene que reconquistar y dominar el mundo. Por eso, en su día, en Siria surgió ese pequeño intento de tener un Estado islámico basado en las leyes islámicas, ¿no? Y en ese control social, en ese código moral, eliminar a la mujer, que es la cuidadora, la educadora, tenerla en casa, que no tenga acceso a la libertad, a la formación, a la igualdad, es una forma de dominio y de
expandir esta ideología. De apuntalar, ¿no? Un poco de apuntalar. Apuntalar, pero sobre todo, por otro lado, permiten que participen y que tengan presencia aquellas que son activistas de la ideología. Es decir, podemos encontrar grandes doctoras, teólogas, pro-islamismo muy bien preparadas, con dominio de diferentes idiomas, pero su función es la defensa del islamismo. El islamismo no es un enemigo pequeño e indefenso, es un elemento grande, con una visión y una ambición global, y que juega en el mapa político de manera muy estratégica, sabiendo escoger muy bien sus aliados según en cada momento. Tanto Erdogan como puede ser Putin, reconoce sus enemigos activos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre explico el detalle, salvaguardando las distancias y con muchas diferencias ideológicas, pero, por ejemplo, la Casa Real marroquí, ningún miembro de su familia, y mucho menos las mujeres, en ningún momento llevan hijab. Y se hace por una cuestión muy concreta, porque están en esa batalla de la lucha contra el islamismo. Y ahí tenemos referentes de elementos que trabajan diariamente. Es una lucha diaria, tanto en el foco político a gran escala como en la actividad diaria en los barrios, en lo micro, porque nunca antes en la historia habíamos tenido esta interrelación de lo micro, lo local afecta a lo global de esta manera tan grande, ¿no? Claro, es que de alguna manera es lo que nosotras vemos, la familia es el espejo de la sociedad. Si la familia tiene relaciones equitativas, podremos tener una sociedad donde realmente se dé un feminismo equitativo. Si en la familia la mujer sirve para mantener este status quo y para apuntalarlo, porque es la que educa, o sea, educa a la mujer, ponle el hijab, inmediatamente ella educará a los niños y a las niñas en este contexto, y tenemos la semillita plantada ya para que el árbol crezca y se extienda. Es realmente... Y utilizando la fuerza. Sí, claro, la imposición. Al hilo esto de que decías que en las sociedades donde hay más fisuras es donde más se implanta el islamismo, se me ocurre que Cataluña es la región de España más islamizada, porque entiendo que el separatismo es un gran aliado del islamismo. El separatismo ha sido una gran fisura, y es una gran fisura en nuestra sociedad. Esto ha llevado que la han sabido aprovechar muy bien. Cataluña, a pesar de que evidentemente el Ministerio de Interior no lo reconocerá, es una de las primeras zonas que está considerada, no diré perdida, pero muy islamizada, con graves problemas. Esa islamización conlleva realidades complicadas que sufren los barrios más humildes en el día a día. Esas fotos folclóricas que hacen algunos políticos sin darle mucha importancia tiene consecuencias en la convivencia, y las sufren los más jóvenes y los más humildes, ¿no? No es por casualidad que la tasa de criminalidad, barrios descontrolados, deterioro urbanístico, transformación de las dinámicas de relación vecinal, etc. Y decir esto, hemos de ser honestos, no es una cuestión de racismo. Es más, los primeros interesados en que hayan ley y orden y que ciertos elementos sean expulsados del país y controlados son los propios inmigrantes que han entrado cumpliendo la ley, que quieren vivir en barrios seguros, ordenados dentro de la ley, y que no piden nada más. Son los primeros, pero evidentemente en ese control que tienen los islamistas en estos barrios están censurados, no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de participación, y quienes hablan y quienes consideran
interlocutores son aquellos que van con el hijab, son aquellos que están en las mezquitas, con los que se reúne el alcalde independentista, y aquellos señores que llevan años y años, que forman parte de la historia de la inmigración de Cataluña, están totalmente apartados. Y también no quieren que se les confunda con ellos. Claro, claro, porque al final pues, bueno, no quieren que se les meta a todos en el mismo saco. Yo vivo en Tarrasa y hay un barrio que se llama Cananglada, que ese ha sido el barrio referente de Tarrasa siempre. O sea, cuando tú tenías que ir a comprar cualquier cosa, ibas a Cananglada. De hecho, uno de los mejores restaurantes de Tarrasa continúa en Cananglada, continúa sobreviviendo. Pero es que tú vas allí hoy, o sea, quedan 3 vecinos, absolutamente islamizada, con unas leyes impuestas por ellos mismos. Hubo una época que la policía no podía ni entrar porque salían a pedradas. Hubo una historia de machetazos e inmediatamente me sorprende la colaboración de las instituciones, en este caso del ayuntamiento, porque como salió en prensa, inmediatamente fue el alcalde al barrio de Cananglada a grabarse un vídeo y decir que todo esto eran cositas puntuales y que, bueno, que era un poco más una invención de la prensa nacional, vale, para atacar a la comunidad musulmana, ¿no? Muy bien, pues estas cosas puntuales de machetazos, lo que hay detrás en el día a día, lo que no sale en la prensa y cuando desaparece el político y no está haciéndose la foto de rigor con el imán, quiere decir que en ese barrio, lo conozco, las mujeres no pueden sentarse en una terraza a tomar un café. Las mujeres van detrás de un hombre. Los viernes las mujeres tienen prohibido pasar por las calles donde están las mezquitas y si pasan y hablan tienen que vigilar el tono de voz. En esos sitios las mujeres tienen que vigilar su forma de vestir y es más, sus hijas les recomiendan que si tienen amigas españolas o amigos que se encuentren lo más lejos de ese barrio. Entonces, eso es un atentado contra la libertad, contra los principios básicos de dignidad de una persona. Que se llega a los machetazos, pero hay todo un proceso anterior que evidentemente los políticos no están por la labor de trabajar, no están por la labor de reconocer que está habiendo esa islamización, esa transformación, este Estado dentro del Estado, pero el momento que surgen estos brotes de violencia, enseguida quieren taparlo, quieren cubrir de que hay una magnificación de la situación, que los números no corresponden a la realidad. Los números simplemente son indicadores de la problemática que hay de fondo, que requiere no solamente una respuesta policial, sino también una respuesta política seria, responsable, y sobre todo con la aplicación de lo que es la ley de extranjería y adaptarla al contexto actual. Evidentemente no toda África ni todo el islamismo puede tener cabida en Europa y mucho menos en España. Perdona. También sorprende cómo desde las instituciones más cercanas a nosotros, a los ciudadanos, que son los ayuntamientos, cómo colaboran con la inmigración ilegal a través del padrón municipal. Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero a mí me sorprende mucho, desde que salió esta ley en 2015, que se podría empadronar todo el mundo sin domicilio fijo, cómo se está utilizando en los ayuntamientos. Claro, el tema del padrón yo estoy esperando que algún partido tome esta lucha de manera seria, porque no es admisible que una persona, yo he vivido en primera persona por cuestiones profesionales, de encontrarte gente que acababa de llegar desde la isla de Lampedusa o desde las Islas de Canarias, aún con el equipamiento de salvamento marítimo, y vienen con un conocido directamente a empadronarse. ¿Por qué? En el momento que se empadronan empieza un proceso que durante 3 años seguidos de empadronamiento interrumpido acceden al arraigo que les permite tener un permiso de residencia. Entonces, ¿para qué sirven las leyes de extranjería si luego en los municipios esto no sirve de nada?
Por eso antes decía lo importante que es que desde lo local la batalla real se hace en los barrios y en los municipios para frenar lo que no se está aplicando, que es la ley de extranjería. En el momento en que una persona que entra de manera ilegal, esa persona no puede ser empadronada. Alguien que comete un delito no puede estar empadronado, y el padrón a más da unos privilegios que los pagamos todos los contribuyentes a acceso a una serie de servicios que no son gratis, no son gratis. Y ojo, no estoy diciendo, porque algunos dirán, no quiere dar la sanidad. Tiene que haber una asistencia sanitaria mínima. Evidentemente, somos un país totalmente desarrollado, un país que respeta los derechos humanos de manera plena, pero evidentemente hay un cierto límite y tiene que haber una cierta responsabilidad a la hora de gestionar. Y eso no es una cuestión de racismo, es una cuestión de gestión con responsabilidad y en aras de la seguridad de todos, porque lo que realmente provoca muertes, racismo y segregación es que no se cumpla la ley y que las políticas municipales, el multiculturalismo y la diversidad haga este efecto llamada tan terrible que no corresponde a la realidad. El efecto llamada y la multiculturalidad es lo que está matando a las personas en el mar y que otros aprovechan para hacer negocio. Sí. Es una fractura social impresionante. Yo voy a cambiar un poquito así, digamos, voy a enfocarlo en otro tema. Resulta que ahora mismo en las escuelas están implementando todo lo que es la ideología de género, la igualdad, bueno, el hombre y la mujer ya no existe, ahora solamente es el género, no sé qué, no sé cuándo. Sin embargo, cuando se trata de hablar del tema islámico, venga Ramadán, venga qué bonito, que venga qué libres las feministas que reivindican el hijab, qué bien. Entonces, es como una contradicción muy grande, ¿no? Y están como ahora obsesionados los grupos estos feministas de Irene Montero, porque nosotras también estamos luchando por la igualdad de la mujer, es decir, por los derechos de la mujer, por ese feminismo de origen, ¿no? Que era ser iguales. Hombre, claro, por supuesto, tener en el espacio público las mismas oportunidades que los hombres y no permanecer en el ámbito doméstico, que es el ámbito en el que realmente el Islam político pretende que las mujeres continúen. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que es que se está intentando, bueno, todo esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Nosotras, vosotros y nosotras, los hombres, las mujeres, como si realmente, y además han puesto el foco justo en el morfema. Por ejemplo, hombres y mujeres no viene al caso porque no es el mismo radical, ¿no? Pero cuando empiezan con el todos y todas, los niños y las niñas, estos ejemplos que están cambiando constantemente un morfema cuando realmente el morfema que incluye hombres y mujeres, el inclusivo, es el masculino, y solo cuando aparece la A es digamos, el término que está marcado como exclusivamente femenino. Si yo digo chicas, solamente me referiré a las chicas, pero si digo chicos, me refiero a chicos y chicas. Y aquí no hay ningún tipo de exclusión, sencillamente es que esta palabra se refiere a todos y chicas excluye. Siempre a usar chicos solamente con el término chicos, y esto se asienta, llegará un día en que diga niños al patio y solamente irán los niños, las niñas se quedarán sentadas, excluidas. Todo es como muy contradictorio. Y intentan vendernos que el cambio en el lenguaje, sobre todo en este tema de los morfemas del masculino y el femenino, que no tiene nada que ver con el sexo, por cierto, pero bueno, eso ya es otro tema, generará un cambio social real, hará que las mujeres estemos en unas condiciones de igualdad con respecto a los hombres, se mantengan y vayan en evolución con mucha más seguridad. Y yo te pregunto a ti, no sé si me falla a mí mis conocimientos culturales, pero a mí me parece que precisamente en árabe y en el Corán desdobla constantemente, ¿no? Constantemente habla de los hombres y las mujeres, ¿no? Totalmente. Es que este lenguaje inclusivo, yo la verdad tengo la capacidad limitada, no hay cosas que de mi sentido común se me escapa, y por lo tanto me he rodeado en mi trayectoria de compañeros, y han sido hombres y mujeres que hemos trabajado en igualdad de condiciones. No hemos necesitado sentir eso de mujeres, hombres, claro. Es un sin ton ni son.
Sí, sí, es niños, niñas, no, niñes. Y pero claro, con hombres y mujeres. Y en las escuelas es que, aparte, hay bastantes problemas, aparte de añadir esta esquizofrenia lingüística. Han incorporado la asignatura del Islam, con el convenio con la Comisión Islámica, ahora depende del Ministerio de Presidencia, desde el año 92 se signó. Se ha aprobado esta incorporación de la asignatura islámica sin tener el consenso, la aprobación y la supervisión de los académicos, los pedagogos, los profesionales, eso por un lado, y quisiera saber cómo van a poder gestionar, o sea, lo que tenemos en las escuelas es muy grave, o sea, cómo van a gestionar esta esquizofrenia de género ideológico, esta cosa de identitaria líquida. Claro, es que cómo van a hablar de feminismo, igualdad y luego quitan la filosofía e incorporan islamismo. O Islam, pero no sé qué corriente, porque claro, como lo han hecho con la Comisión Islámica, que tiene una trayectoria y no es cualquier cosa, o sea, parte de su junta directiva ha estado detenida por financiación de grupos vinculados al terrorismo. Al mismo tiempo, sí, claro. Entonces, al mismo tiempo incorporan la asignatura del Islam. Es complicado. Les podríamos explicar el lenguaje inclusivo a partir del Corán, ¿no? Que todos los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres y los hombres, que se habla estupendamente, porque claro, es muy feminista. Bueno, tú fíjate qué hipocresía constante en todo, ¿eh? Total. ¿Y cómo son capaces de encadenar una cosa y otra? Y aparte, hay un detalle, en este convenio hay un detalle muy importante, que nadie se da cuenta de ello o nadie lo aborda, es que el profesorado que vaya a dar esa asignatura del Islam va a ser elegido por la Comisión Islámica. Tiene que tener el reconocimiento, la aprobación y aceptación de la Comisión Islámica. Que es como la conferencia episcopal, ¿no? Entonces, digamos, aquí, claro, sin carrera. Pero al mismo tiempo, si antes yo he crecido, yo he sido de las que he ido a EGB, he tenido esa suerte. Yo me acuerdo que en la hora de comer se rezaba el Padre Nuestro y no me he traumatizado. Teníamos el crucifijo y no me ha pasado absolutamente nada. Y mis profesores siempre han tenido una especial sensibilidad con la religión de todos y se ha tenido en cuenta y no ha habido ningún problema. Yo quisiera saber en qué momento esto se rompió y luego esta simpatía o esta permisividad con el islamismo que no es el Islam me recuerda a lo que ha sucedido en Francia, porque en Francia se ha llegado a un límite y lo tenemos cerca, sí, que se ha llegado a decapitar un profesor, el profesor Paty. Y de ahí, a raíz de esa decapitación, muchos profesores, de manera clandestina, por miedo, empezaron a denunciar el acoso, el señalamiento, las coacciones que viven en determinados barrios, en determinadas escuelas, donde los principios, nada más y nada menos que de la República Francesa, que es totalmente laica, se ponen en entredicho. Entonces, cuidado, no estamos tan lejos y estamos repitiendo los mismos errores y las mismas formas de hacer que hicieron en su día en los años 90 Francia. Sí, sí. Y Hanan, tú en tu propia vida has padecido esta imposición masculina, siendo mujer, siendo niña, en algún momento de tu vida? Bueno, como algunos de los oyentes puede ser que lo hayan visto en algún medio de comunicación, en algún artículo. Yo soy nacida en España, me siento una persona orgullosa de su país y de sus orígenes también familiares, o sea, no reniego de ello,
pero sí que tuve una experiencia complicada, que es la que me llevó a tener un compromiso de activismo y de servicio a mi país con mucha conciencia y mucha responsabilidad. Apenas con 14 años, por circunstancias de la vida, mi madre, había fallecido mi padre y se había vuelto a casar, desgraciadamente con una persona que formaba parte de la hermandad musulmana, y había concertado mi matrimonio. Y yo, pues, gracias a las referencias que tenía en aquel entonces y al haber vivido esa realidad social que teníamos en nuestro país en los años 80, ¿no? Yo crecí viendo La Cometa Blanca, en el colegio era una más, practicaba deporte, no había esto de la multiculturalidad ni la diversidad. Tenía Ni los velos. Yo pude tener mecanismos como para poder escapar de esa imposición, ¿no? Con todos los traumas que eso puede llevar, y pude huir y sentirme segura, ¿no? Hoy en día... Pero huiste. Evidentemente. ¿Te fuiste de tu casa con 14 años? Claro. Madre mía. Claro, pero como yo lo hacen muchísimas mujeres, niñas, unas con más suerte, otras con menos. De hecho, hace poco, este verano, estuvimos hablando de un caso en Italia, de una chica que no pudo salvarse, la encontraron y acabó asesinada, y de hecho... Su familia, ¿no? Exacto, y de hecho el asesino casualmente fue encontrado en Barcelona. Sí. Fijaros, ¿no? Entonces, de muy mala manera. Mira, se me pone mira cómo se me pone el vello. Entonces, yo pude escapar, pude hacer mi proceso, me pude proteger, porque el contexto era diferente. En el gueto, el control de la sociedad, el avance del islamismo no era como el actual, es diferente. Hoy en día es muy complicado, es mucho más arriesgado y difícil que una joven pueda huir de un contexto, ya no digo de un matrimonio concertado o forzoso, sino incluso pues, de las simples normas e imposiciones, porque hay el control luego en la calle. Quizá, digamos, si te hubiese pasado ahora, hubieses tenido bastantes problemas, ¿no? Seguramente me hubieran encontrado, no hubiera podido escapar, y a más, a veces posiblemente me hubiera encontrado una administración pública con alguien que me diría, es que es una cuestión de multiculturalismo, tienes que volver a casa a entenderlo. Es una barbaridad. Y es que igual las feministas, la colaboración de las instituciones con esta barbaridad, a mí me deja atónita. Y del feminismo. Porque además, mira, feminismo, que aún dices, es que bueno, de hecho yo ayer estuve en Cananglada, ayer mismo. Y claro, evidentemente porque iba con más personas, porque yo sola me costaría ir allí. Claro, y tú eres mucha, tú, ¿eh? Yo soy hecha para adelante. Y claro, yo me imagino a una chavala de 14 años y no me la imagino huyendo de eso, porque es absolutamente imposible. Es imposible. Es que todo, comercios, además me sorprende porque los comercios están vacíos y no sé qué harán en los comercios o qué se hará ahí dentro, porque se hacen muchas cosas, además de supuestamente vender plátanos o limones. Pero claro, yo en ese ambiente y rodeada, ¿cómo sale una chica de esto? ¿Cómo podemos nosotras ayudar a una mujer en Cananglada, que seguramente hay muchísimas, que están deseando salir de esa cárcel? ¿Cómo las podemos ayudar nosotras, mujeres que batallamos por la libertad y por la igualdad entre todas las personas? ¿Cómo podemos ayudar a estas jóvenes? Mira, estos días que ha empezado el Ramadán, muchas me explican que se pasan el día dando vueltas, yendo a casas de amigas, de unas y otras, chicas y chicos, hasta esperar la hora que es de comer. ¿Por qué? Porque no practican el Ramadán. Y no pueden decirlo. Y tienen que estar fuera del barrio, porque si les ven en el barrio comer, beber agua, no solo es que ellos van a estar señalados, sino que la familia va a sufrir el señalamiento. Entonces, se vive en esta esquizofrenia de doble realidad,
hasta llegar a un punto que evidentemente uno tiene que tomar las riendas de su vida, ¿no? Hay quienes pues, se preparan, se aferran a los estudios y consiguen desarrollar una carrera profesional e inclusive pues, desarrollando una carrera profesional, siendo totalmente independientes, mantienen estas apariencias para no herir los sentimientos, porque detrás también hay una cuestión de familia, ¿no? Y de padres, relaciones afectivas, pero otros que no consiguen desarrollar carreras profesionales, que padecen pues, las consecuencias de lo que es el fracaso escolar, el abandono, etc., acaban en un gran resentimiento y es allí que la frustración es la que aprovecha el islamismo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay una gran víctima, que para mí es una víctima terrible, el famoso rapero Morat. Morat, lo han vuelto a coger ahora. Lo han vuelto a coger. Para mí es el ejemplo perfecto de lo que es el victimismo, de la segregación, de la multiculturalidad y del islamismo. Porque él dijo algo que muchos le aplaudieron, ¿no? Dijo, es que a mí no me ven español. No se trata de que te vean español, se trata de que tú te sientas español. Yo no necesito que alguien me diga, tú eres español. Yo soy española, este es mi país, lo vivo, lo siento, lo defiendo, lo proteges, lo cuidas, protejo, lo respetas. y lo respeto, ¿no? Entonces, y lo amas, porque es tu y lo país, amas. claro. Entonces, si alguien me hace cuestionar eso, no es justamente el español, sino todos esos intereses, esas confluencias del multiculturalismo, de la diversidad y el islamismo que están en estos barrios tan deprimidos, que ejercen esa influencia. Y desgraciadamente el caso de Morat es el ejemplo más sencillo y más, digamos, el menos dañino de alguna forma, ¿no? Pero hemos tenido ejemplos como han sido pues, los que tuvieron su parte de protagonismo en los atentados contra Barcelona el 17 de agosto, otros pues, de otra forma a nivel más intelectual y académico que organizan asociaciones que cuestionan nuestras bases institucionales, que se dedican a decir que si hay una discriminación dentro de la administración, que nuestras leyes son racistas, están hechas desde una visión blanca, que si nuestra democracia no es real, etcétera, que amenazan la esencia de lo que somos. O sea, hay diferentes niveles de amenazas. El concepto de eurocentrismo, ¿no?, que ahora está tan de moda. O sea, no podemos criticar a estas mujeres que se cubren con un velo porque realmente representan al islamismo político. No las podemos acusar porque estas son las feministas, porque claro, todo esto es algo que es eurocentrista. Para nosotras. Mira, ir con el cabello al aire es símbolo de libertad, pero para ellas la libertad es ponerse el velo, porque claro, somos nosotras las eurocentristas. Si una mujer... ¿Dónde está el feminismo entonces? Mira, si una mujer en nuestro país, con la libertad que tenemos, decide llevar el velo libremente, yo la voy a respetar. No comparto ese principio y yo tengo mi derecho a cuestionarlo y evidentemente defender mi país, claro, que eso no se vaya expandiendo y no se vaya islamizando nuestras instituciones. Claro, he dicho islamizando nuestras instituciones y no es casualidad. En las pruebas de acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad se ha hecho una adaptación al mes del Ramadán. Yo me pregunto... Me parece escandaloso. Yo me pregunto, ¿la persona que va a hacer esas pruebas quiere decir que se somete antes a los principios o las leyes islámicas que a nuestra Constitución? Claro, no, y ese no agente, somos un Estado confesional, y muchísimo menos islámico. Entonces, exacto, no y ese agente va a tratar igual a un hombre, a una mujer. Es decir, ¿quiere ser un agente de la autoridad con un número de placa, servir al conjunto de la ciudadanía, respetar la Constitución, la ley, respetarla, hacerla cumplir y defenderla, o la va a adaptar según sus principios religiosos? Y es más, cuando estas personas accedan a estas plazas de cuerpos de seguridad, ¿quiere decir que en el mes de Ramadán van a estar todos de vacaciones o solamente van a trabajar de noche? Siempre ha habido el respeto a la libertad de culto, está en nuestra Constitución.
Pero eso no quiere decir que estas transformaciones, que algunos las viven de manera tan simpática, son síntomas, indicadores inequívocos de la islamización de la política, de la administración y de la vida cotidiana, ya en diferentes niveles. Sí, más que de la islamización, que también de la desintegración cultural de los países, ¿no? De alguna manera, porque es lo que les interesa. Desintegremos la cultura, desintegremos la familia, que la gente no esté unida, es toda la ideología de género, ¿no? Al servicio de todo este ultracapitalismo globalista que está acabando sencillamente con la cultura, con el ser humano, con la identidad, con el feminismo, con las mujeres, con los hombres. En fin, no me quiero poner con todas y con todos para no meterme en el mismo cepo del lenguaje inclusivo, pero... Yo siempre digo, el feminismo nunca me ha ayudado ni he encontrado ninguna utilidad. Mi feminidad y mi libertad han sido mis pilares para que hoy pueda estar aquí hablando y sintiéndome libre, siendo compañera de todos mis compañeros. Claro, es que hay muchos tipos de feminismo. El feminismo que nosotras estamos defendiendo es el feminismo de toda la vida. El feminismo que hace que la mujer pueda tener una presencia en su ámbito doméstico y en el exterior, y el hombre exactamente igual. Que sean los dos igual, que no sea la mujer en casa y el hombre fuera, sino que ambos participemos de lo mismo, en la primera línea, dentro y fuera, juntos. Y quien quiera, voluntariamente, quede más adentro o más afuera, pero siempre desde la libertad. Porque si no, entonces no evolucionamos, vamos para atrás, sencillamente. Bueno, lo que tenemos ahora armado es que eso ya no tiene nombre. Pues, Alicia, yo no sé si quieres preguntar algo más, porque se nos acaba el tiempo. Yo, aprovechando que hablamos de islamismo, que es la corriente política, ¿qué le pedimos a nuestros políticos para acabar con esto? ¿Qué le pedimos a los políticos? ¿Qué deben hacer nuestros políticos? Que no están haciendo, evidentemente, sino que están potenciando que todo esto revisión de las vinculaciones con las organizaciones que tenemos en el terreno, revisión de los protocolos de concesión de la nacionalidad, ejecución de la ley de extranjería, expulsión y actualización en el contexto actual, limitar el poder de influencia que tienen ciertas organizaciones en los municipios, diferenciar las que son espacios de culto, oratorios, a lo que son espacios de multiculturalismo, activismo político, islámico, y entender y reconocer que tenemos un problema que se llama islamismo y que amenaza la democracia en España y en el conjunto de Europa. En las mezquitas, yo nunca he entrado a una, no. ¿Crees que desde ahí se expande la ideología islamista? El mundo de las mezquitas es complejo. Mentiría si dijera que desde las mezquitas, todas las mezquitas se expande. Hay mezquitas que surgieron con buenas intenciones como espacios de oratorio. Ahora bien, tenemos una gran inyección de dinero de Qatar, de Kuwait, de la Fundación Qatar Charity, de hermanos musulmanes que intentan abrir el máximo de mezquitas como espacios de captación. Y entonces han surgido mezquitas pues, como la famosa de Sal, alguna en Figueras, otras la tenemos en Valls, que son espacios que son los propios políticos, al tener esta magnitud y recibir financiación de afuera, que ven una rentabilidad política de votos más que un peligro. Entonces vamos a tener el primer problema a nivel de política municipal. Muchos candidatos, muchos partidos políticos van a estar dependiendo del voto del colectivo musulmán y van a empezar a exigir todo este apoyo, todas estas simpatías, todas estas fotos no son gratis. Y van a empezar a exigir y están exigiendo y están teniendo su influencia y están condicionando las políticas municipales. Por lo tanto, pediría un poco de seriedad. Igual que no se hacen mítines, campañas electorales en las iglesias y en las sinagogas, que no las hagan en las mezquitas. Que si son sitios de culto, son sitios de culto. Sí, al final todo queda en lo mismo, ¿no? El capitalismo con su bracito árabe desde Qatar,
los réditos políticos de todos estos que viven de la política realmente, las mujeres pisoteadas, injusticia social por todos los sitios y los políticos de brazos cruzados y llenándose los bolsillos. Esto es lo que tenemos desde nuestra asociación Mujeres por la Igualdad. Nosotras, con vosotros, siempre vamos a seguir denunciando, hablando de todas las cosas que pasan en este mundo y no solamente en nuestra cultura, sino en todas las culturas y desde todos los barrios y desde todas las perspectivas, para que todos vosotros os enteréis de las cosas que pasan y sobre todo para todas las mujeres que desgraciadamente en algunas culturas sufren mucho más de lo que toca ya en la civilización que estamos en pleno siglo XXI. Y aquí lo vamos a dejar ya. Muchísimas gracias. Ha sido una charla que la vamos a continuar ahora nosotras porque hablar con Hanan y con Alicia es una de las experiencias más reconfortantes, que más se aprende, porque además de ser grandes mujeres como luchadoras, como personas, son inigualables. Yo os quiero dar las gracias por darme esta oportunidad y sobre todo aprovechar para que todos sepamos que hay dramas que no están en Siria ni en Afganistán, sino que están en Can Anglada, que están en Salt, que están en Reus y que deberían abrir los ojos a este drama. Hanan, bueno, para mí ha sido un placer grande, inconmensurable tenerte aquí a mi lado y bueno, y María José, pues nada, continuamos en la batalla, codo con codo. Continuamos. Hasta la próxima.